Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, disculpen los minutos de atraso, estamos con un tema técnico, vamos a comenzar hoy con dos charlas, así que ya los dejo con la primera charla a cargo de la licenciada Penerini. Licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabio. ¿Cómo Estoy está? bien. Bien, Bueno, bien, gracias. me alegro. Cuando quiera puede comenzar, que ya la están escuchando, licenciada. Bueno, buenas tardes a todos. Como aparece ahí en pantalla, mi nombre es Yolanda Penerini, la licenciatura es en Sociología, pero además soy maestra especial para ciegos y ambliopes, lo que me permitió unificar las carreras y dedicarme a todo lo que sea organización relacionada con la rehabilitación de ciegos. Durante 38 años estuve en el Hospital de Niños, en la unidad de ojos, orientando a familias y mostrándole qué tipo de actitud tenemos que tener ante los chiquitos que recién habían recibido el diagnóstico de ceguera total o de posible baja visión. Aquí tenemos foto y esta es la mirada ideal, pero ¿qué sucede? La distancia es fundamental. Aunque no tengamos todavía ni el diagnóstico ni el pronóstico, es imprescindible empezar cuando hay una sospecha en el fondo de ojos de algo que puede alterar la visión, a mirar bien de cerca, que en sí es la visión más útil, a pesar que nos acostumbramos a que en los consultorios nos tomen la visión de lejos. Pero en el caso de los bebés que necesitan que el mundo se les aproxime, nosotros tenemos que empezar por mirarlos bien cerquita, casi rozando si hace falta. Aquí tenemos dos bebés. El de la izquierda tiene hipoplasia de nervio óptico, tiene el típico signo de Franceschetti y, como dice el doctor Craig Hoyt de la Universidad de San Francisco, cuando hacen el signo de Franceschetti o pasan la mano en el abanico por delante, es seguro que su problema es de retina. El otro chiquito, que todavía no tenía el diagnóstico bien referenciado, tiene la actitud típica de un nene que puede tener muy baja visión, casi ceguera, porque está fijado a la luz. También hay que observar que esta actitud la tienen algunos chicos con déficit mental profundo. ¿Qué sucede? Un bebé dispara todo su accionar cuando ve algo a lo que quiere llegar. Un chiquito que no ve o que ve poco no tiene ese estímulo. Entonces, ¿cómo hay que ayudarlo para que levante la cabeza, busque hacia adelante y no se quede pegado en lo que es su cuerpo? En este caso, en la foto de arriba a la izquierda sucede lo mismo. Ese bebé era producto de una rubeola gestacional y presentaba las características de una rubeolosa, que es déficit auditivo, cataratas congénitas, problemas coronarios y aparente debilidad mental, pero esto es por la falta de estimulación adecuada. Cuando fue operado de cataratas, todavía no abría los ojos, como se ve arriba a la derecha, porque era más lo que oía que lo que veía. Por eso la mamá, abajo a la izquierda, le está hablando como se comunicaba antes. Mientras lo busca, mirándolo a los ojos y haciéndole el gesto con la boca, pero dejando que lleve la mano hacia el roce con ella, que era la actitud anterior, hasta que se anime más a abrir los ojos y empezar a reconocerla. Aquí a la izquierda tenemos al mismo chiquito que habíamos visto en un principio pegado a la luz. Es un nene con coloboma de coroides y retina,
que a pesar de que ya estaba bastante bien, había empezado a pararse, había empezado la forma de calmarse por todas estas nuevas actitudes motoras, es fijando nuevamente a la luz. Y eso no nos dice nada a nosotros. Nosotros tenemos que en este punto aprovechar interponiendo algún elemento, incluso interponiendo nuestra cara, entre sus ojos y la luz para disparar la necesidad de la coordinación oculomotora. La nena de la derecha tiene evidentemente glaucoma. Ustedes observarán que el ambiente está casi a oscuras, porque no hace mucho que la han operado, y es muy difícil que abran los ojos después de la cirugía los chicos con glaucoma. Por eso es importante favorecerlos por medio del ambiente. Mirar la dirección de la luz, mirar los elementos que tengan cerca que no reflejen, que no haya brillo en los juguetes que tienen. Aquí a la izquierda tenemos a Lía Givarinen, que ustedes seguramente la escucharon nombrar, que es la que desarrolló el test para la mirada. Es un test que va de mayor graduación en cuanto a las rayas negras a las casi pálidas. Ella tenía un bebé con problemas visuales y pudo observar mucho esto. Y lo que es algo que nos dispara la necesidad de atender a los chiquitos con baja visión es que ellos no pueden imitar. Esto sucede desde el nacimiento hasta que llegan adultos. Por eso aquí vemos una especie de muestra que podemos hacer con los chicos para saber si realmente tienen una visión buena, que es mirarlos y gestualizar. La gestualidad se trabaja mucho con los chicos, sobre todo hablándoles de costado, llevándoles la carita, es de la perita, para que miren y se dirijan a la fuente de voz. Porque es muy desagradable hablar con una persona que no ve y que no mira. O sea, y que no tiene el gesto de mirada, que sería dirigiendo la cara hacia la persona que le está hablando. Recordemos que esta imposibilidad de imitar gestos es la misma imposibilidad para cuando empiecen a comer, en general aprenden porque están copiando los movimientos, o empiecen a gatear porque tienen la posibilidad de llegar al objeto. Muchísimas de las cosas que nosotros logramos motrizmente es por el disparador de la visión. Y al no tener visión no está la necesidad de la búsqueda. A la derecha también es importante enfrentar a los bebés, cualquiera sea la edad, porque entre ellos pueden reconocerse, pueden tocarse, pueden saber que hay otro chiquito enfrente. Recordemos que la situación del espejo en ellos no se presenta. Para tener un esquema corporal es necesario que lo reconozcan en alguien que está enfrente. Esta es una escena del hospital donde vemos el tipo de colchoneta que usamos, que es de un solo color. En general se usa o toda blanca o amarilla. ¿Por qué? Porque se logra el mayor contraste. Solamente el elemento que vamos a usar en este momento, sino, como dijo otra colega de ustedes, si hay demasiados elementos producen ruido visual. Así como para los hipoacúsicos, si hay mucha gente hablando, les produce ruido auditivo, en este caso se produce ruido visual. Siempre delante de los padres se realiza la estimulación, porque indudablemente esto no tiene que ser algo de laboratorio, sino que tiene que ser algo que lo ayude a vivir las 24 horas. Y los papás son los que están con los chiquitos, por eso la estimulación se hace delante de los papás, cualquiera sea la edad. El nene está posicionado lateralizado, porque es una posición que no la realizan espontáneamente, sino que hay que movilizarlos para que lo hagan. Y abajo a la derecha, colocado en boca abajo, tenemos una grilla con rayas negras verticales y blancas también verticales, con 2 centímetros de diferencia. ¿Por qué usamos el blanco y negro? Porque son los dos colores que impresionan más a la retina y en forma geométrica.
Tenemos el test de mirada preferencial, ustedes saben de qué se trata, habrán visto los cartones, son justamente rayas verticales que se colocan también en forma horizontal y es donde el bebé le llama la atención y mira. Algunos dicen que es algo aburrido no mostrarles cosas con colores, pero no, en este caso lo que necesitamos es que fije y después viene el seguimiento. Y si lo que más impresiona a la retina es lo blanco y negro, para luego empezar a mirar, tenemos que mostrarle eso, que para él va a resultar divertido. Acá este chiquito ya está equipado con anteojos. Es imprescindible poner el peso absoluto en una excelente refracción, porque una buena refracción lo puede ayudar e incluso cambiar absolutamente el pronóstico. Dejamos que se acerque, no le cambiamos la posición de la cabeza, porque muchas veces se acomodan para poder ver mejor, cualquier sea la posición de la cabeza, que lo haga espontáneamente. Y cuando empiezan a querer movilizarse, poner los elementos atractivos a la altura de la visión de ellos, porque, como decíamos antes, siempre va a ver mejor, va a descubrir mejor lo que está cerca. Para lo lejos tenemos mucho tiempo todavía. A la derecha estamos tratando de provocar el reflejo de defensa o de paracaidismo que no aparece espontáneamente en los chicos con problemas visuales. Es para frenar la caída. Este chiquito es anostálmico y se trata de mantener los reflejos de nacimiento, por ejemplo, lo que es la marcha automática. Eso le va a facilitar muchísimo la estimulación de todo lo que es la planta del pie y la sensibilidad para conocer el ambiente también con el tacto que recibe del pie. En la foto anterior estábamos usando la pelota Bobat. Bobat es un método kinesiológico para trabajar con los chicos. Aquí tenemos todo lo que es alto contraste, como les decía. Y para que haya una fijación tenemos que limitarles el espacio, ponerlos a una altura que lo logren ver. En este chico que ya fijaba, estamos tratando de lograr el seguimiento. Es importante que ustedes en el consultorio, cuando quieren ver si un chico fija o sigue, no le muestren una lapicera, tienen que tener algún elemento atractivo y tampoco lo sacudan, porque él necesita tiempo para fijar. El seguimiento es algo secundario, que lo logra una vez que logramos la fijación. El ponerlo también un poco así de costado y sorprendiéndolo desde atrás nos permite trabajar el campo visual. Y es importante que lo que tenga lo pueda usar, sobre todo con las retinopatías del prematuro que tienen algunas cicatrizaciones en la retina y ven en forma fragmentada. Por eso el uso del campo visual les ayuda mucho a reconocer el espacio. Aquí tenemos también otro juguete que fuimos creando a medida que estábamos con los chiquitos, que presenta esas pelotitas que estaban en el anterior también, para darles la facilidad de poder hacer lo que están viendo y lograr lo que queremos lograr, que es la coordinación oculomotora, que tampoco aparece espontáneamente. A la derecha tratamos de integrar a la familia, así como les decía, la estimulación siempre delante de la mamá, del papá o de la cuidadora o de la abuela o de la vecina, de quien se haya hecho cargo del nene, porque hemos tenido todas las variantes en el hospital. Tenemos estas mellizas que, por supuesto, la de la izquierda está con retinopatía del prematuro, en esa época no se hacía el tratamiento ni el seguimiento que se ha logrado ahora, que es extraordinario, pero colocada junto a la hermanita ve bien, ella no. En ese momento estábamos tratando que utilice el ojo que tenía poca visión, pero que podía ser rescatable. Y necesitábamos el parche. Para poder aceptarlo tiene que estar ocupada y tenemos que estar pegados a ellos. Si decidimos ponerle el parche el tiempo que sea, hay que estar observándolo para que estén distraídos, estén fijando y no traten de sacárselo.
como les decía antes, sobre la limitación del espacio, aquí trabajamos la mirada hacia abajo, por supuesto para lograr una buena deambulación. También la mirada hacia el frente, utilizando un atril, para tratar de lograr el interés por la postura correcta y para mirar hacia adelante y ganar distancia, para poder reconocer. Y a la derecha, que esté con sus iguales. Aquí tenemos una albinita y el chiquito que tenía una enfermedad retiniana. A la izquierda estamos trabajando motrizmente un desplazamiento. Esto es para que luego puedan ser independientes en los desplazamientos, fuera del diagnóstico que tengan y que podamos llegar a tener la necesidad de utilizar bastón. Pero mientras están en estimulación y se puede ver un resto visual, tenemos que trabajar también la mirada hacia abajo para tratar de evitar obstáculos. En la nena del medio, que es una chiquita que ve muy poco, estamos trabajando en el plano horizontal y con figuras que, si ustedes pueden observar, son geométricas. Esto es muy importante, porque cuando más adelante incluyamos el uso del telescopio, todo lo que vemos de lejos tiene una forma geométrica. La mesa tiene el borde rectangular, un kiosco de diarios es también rectangular, pero colocado en forma vertical. Un árbol es cilíndrico y lo vemos de lejos también como una figura rectangular. El hecho de conocer las figuras geométricas le va a ayudar a poder deducir de qué se trata la distancia. Usamos los básicos: triángulo, rectángulo, cuadrado y rombo. Y la diferencia entre blanco y negro en lo posible. Y a la derecha tenemos ubicación en el espacio también, pero en forma horizontal. Hacemos una seriación colocando diferentes elementos sobre las rayas horizontales para trabajar el seguimiento, pero el seguimiento en un plano vertical. ¿Por qué? Porque no solo, como dije antes, va a ganar en visión a distancia porque va a poder deducir, va a ganar en motricidad y la vamos preparando para, si más adelante llega a usar telescopio, pueda seguir las tareas del pizarrón. Esta foto de la izquierda, estos tres chiquitos son ciegos totales desde el nacimiento. Ninguno de los tres ve la luz. De la izquierda es una neftalmia congénita, ahí tiene 1 año y medio, y por primera vez le presentamos un libro con caracteres en braille. Esta fue la foto del primer contacto que tuvo. Fíjense cómo los sentidos inmediatamente se reemplazan. Este chico que no ve, cuando tuvo la posibilidad de tocar, puso las 2 manos en alerta, liberó el dedo, la punta del dedo índice, que es el más sensitivo, y empezó a tocar. La segunda nena está también en estado de alerta, con las 2 manos atentas, pero usan una mano a la vez cuando son muy chiquitos. Todo eso es para protegerse. Es muy importante, es como si nosotros quisiéramos ponerles un dedo en el ojo, no tenemos que agarrarlo nunca de las manos, por ejemplo. Si los vamos a revisar, no agarrarlos de las manos, buscar, rozarles primero el brazo, acercarnos al codo, pero dejarles las manos liberadas. Y el tercer nene está disfrutando de una plaza inclusiva. Hay algunas plazas en Buenos Aires que en la pueden participar chicos con problemas motrices, otros con problemas auditivos y en este caso con problemas visuales. Y están las letras en realce y bien dibujadas para los que tienen baja visión. Y después están las letras en braille. Aquí tenemos braille por si alguno todavía no lo conoce o no tuvieron posibilidad de acercarse a alguna persona con discapacidad visual. Se trata de un signo generador de 6 puntos que resumen 64 caracteres.
es un sistema, no es un idioma. Nosotros los videntes no lo podemos hacer con el tacto porque, como les decía, los sentidos inmediatamente se reemplazan, pero usamos la visión y podemos leerlos si estudiamos braille, lógicamente. Esas 64 combinaciones permiten leer todo, incluso los signos matemáticos. Absolutamente todo lo que aparece en negro en el mundo puede representarse por esa base de 6 puntos, que colocadas una letra al lado de la otra va formando las palabras. Luis Braille fue realmente un grande, quedó ciego a los 3 años por un problema doméstico y a los 15 años, estando en el Instituto de Niños Ciegos de París, empezó a interesarse por la comunicación que se hacía con tableros, con letras y palabras comunes que habían sido desarrollados por una persona perteneciente al regimiento para mandar mensajes dentro de las trincheras. Ellos también lo utilizaban, pero en forma más sistemática, más adaptada para los dedos. Pero él pensó que este acercamiento a los puntos que tenían intuitivamente y espontáneamente podían representarse de alguna manera y achicar todo el esquema. Luis Braille fue reconocido como héroe de Francia. Nosotros tenemos un monumento muy lindo sobre la Avenida del Libertador y descansa en el Panteón de los Héroes de Francia, porque realmente modificó todo, hizo saber que los ciegos podían, recordando que si hacemos un poquito de historia, siempre fueron estigmatizados, eliminados, porque tenían un déficit sensorial observable que crea un rechazo a la libertad de la persona que tiene un estigma, porque no se piensa que puede tener la libertad de lograrlo por sí mismo. Ya desde el Código de Malú en la India se sabe del infanticidio llevado a cabo con niñitos ciegos. Después en Grecia eran arrojados por el monte Taigetos y no servían para la guerra, y los ciegos eran los primeros. Esto lo hacían en nombre del bien común y se logró como una apología del infanticidio. Después en Roma, la ley de las 12 tablas o ley de igualdad romana le daba el poder al padre de familia para que el infanticidio fuese legal. Luego en la antigüedad se pensó que era un signo infligido por los dioses, un estigma por el pecado cometido por él o los padres, que no hace tanto se tenía este mismo estigma del daño infligido por los padres en los niñitos Down, desgraciadamente, porque también tenían una patología evidente que creaba dependencia. Ahora todo eso cambió. Y Braille, gracias a la posibilidad que les dio de acceso a la escritura y a la lectura, se pasó a pensar que eran elegidos por los dioses por tener una iluminación interior. Yo lo que les puedo decir es que son personas absolutamente normales, con lo que nosotros conocemos sobre normalidad en nuestros medios, solamente que necesitan alguna adaptación para poder desarrollar y mostrar el funcionamiento de todos los otros sentidos. Entre los chicos con déficit visual, también la mayoría por problemas de parto o por prematuridad, tenemos a paralíticos cerebrales. Aquí tenemos dos chiquitos, uno acepta el estar equipado, el otro no respondió a ningún tipo de ayuda óptica, pero trabajamos mucho el posicionamiento, que esté cómodo, que la cabeza le quede libre, pero que el cuerpo esté bien sostenido para que pueda mover los brazos y llegar al objetivo. ¿Esto qué nos muestra? Cuando hablábamos de las ayudas ópticas, primero dijimos los anteojos con una excelente refracción, más adelante, si hace falta, vamos a incorporar el telescopio. ¿Qué pasa? Un telescopio, igual que una lupa,
es maravilloso, pero nos muestra solo un punto. Y esta es la imagen que llega a ver un chico con un telescopio o con un magnificador. Solamente ese punto, el resto se le pierde. Por eso es necesario, cuando se equipa, enseñar a usárselos. Y no les sirve, tanto sean chicos como sean adultos. No les sirve ninguna ayuda óptica si no se les enseña a usarles y se les da el tiempo que precisan como para descubrir que realmente les puede servir. También tenemos que cuidar, en el caso de esta nena de la derecha con la amaurosis congénita de Leber, que después perdió absolutamente la visión por la propia evolución de la enfermedad, le estamos manteniendo la postura, le estamos manteniendo la visión que tiene y le estamos permitiendo leer con macrotipos. Más adelante vamos a introducir otros elementos que le van a hacer alternar los macrotipos con elementos que son exclusivamente para ciegos. Debajo tenemos una indicación que se les da a los padres, que es para tener independencia durante la comida. Como les decía, no pueden imitar y muchos no pueden ver qué es lo que tienen en el plato, aunque se los digan. Porque uno de los términos que usamos es: acá tenés la carne, acá tenés la papa, acá tenés el vaso, acá tenés los cubiertos. El acá no existe, ni para nosotros ni para los que no ven. Tenemos que usar los términos correctos, que es al frente arriba, al medio a la derecha, al medio abajo, a la izquierda. Para la comida usamos como si fuera la esfera de un reloj. A las 12 parece que es una crema, a las 2 el tomate, a las 8 está el tomate, están las papas, a las 10 está la servilleta, y así le damos una libertad perfecta, además de haberles enseñado a utilizar los cubiertos. Siempre tengamos presente que no imitan. Si no imitan, no podemos enseñarles desde adelante, ellos llevándole las manos. Las manos se llevan desde atrás. Hay que colocarse en la espalda, poner el brazo en paralelo y, sin tocar las manos, desde la muñeca, llevarles para que hagan el tacto y reconozcan lo que tienen que reconocer, en este caso la comida. También es imprescindible que nos ubiquemos en las necesidades de acuerdo al ambiente. No tenemos que crear necesidades que los hacen sentir disminuidos ante la imposibilidad económica. Todo es posible adaptando el ambiente incluso donde está. En este caso, que eran la mayoría de los chiquitos que veíamos en el hospital, y que hay muchos ahora, se ve el interior de una casa y cómo hubo que iluminarla. La mamá trajo las fotos, se le vio y se le indicó, y ven que la chiquita lógicamente está mirando lo que está iluminado. Y a la derecha tenemos afuera que todo es útil para que juegue. Tratar de no dejar las cosas en el medio para que no las lleven por delante, para que no adquieran una motilidad buena. Tienen mucha noción de la distancia en el espacio. Incluso ustedes habrán podido ver en algunas ocasiones, como sucede con los vampiros, que no se llevan por delante nada porque desarrollan el reflejo de evitar el golpearse. Cuando son bebés, que queremos que empiecen a caminar y que caminen con libertad y seguridad, se los enfrenta a las paredes y se les deja un espacio aproximadamente de unos 50 centímetros y hablamos detrás de ellos para que sientan ese rebote que se da frente a esa superficie plena que tiene adelante. Entonces ahí le llevamos la mano para que toquen y sepan que cuando se siente ese sonido, suena ahí, es porque hay un obstáculo.
Ustedes van a conocer chiquitos en el consultorio de ustedes e incluso personas adultas que cuando entran hacen algún tipo de chasquido. O lo hacen con los labios o lo hacen con los dedos o sacuden la pierna. Eso es para tener noción del ambiente. De un ambiente, si hay muchos elementos, muchos muebles, logran saber la distancia que puede tener por el rebote que se produce de las ondas. Aquí tenemos a dos hermanitos. La ignorancia que puede haber en las enfermedades de los chicos es increíble. Tenemos que trabajar en eso y explicarles muy bien a los papás, tomarse el tiempo. Estos no son casos de todos los días, son casos excepcionales. Entonces, si ese día tienen mucho alboroto en el consultorio, les dicen, miren, por favor, pueden volver mañana a tal hora que yo voy a estar con más tiempo y les voy a explicar algunas cosas. Les voy a contar una anécdota que parece hasta ridícula, pero la ignorancia puede llevar a dramas infinitos. Estos nenes son hermanos, pero hay dos más que son hermanos. Vivían en un barrio precario y la mamá estaba muy mortificada porque no una vecina, sino varias vecinas le habían dicho que esos hijos no eran de su marido, porque el marido no era rubio. Ustedes pueden imaginarse las cosas secundarias que pueden traer, que es el comentario dado por que la gente no tiene obligación de saberlo, pero si esa madre está bien preparada y sabe de qué se trata, puede hacer su propia defensa. A la derecha tenemos una nena con disfunción de conos, por supuesto, para exteriores usa lentes oscuros y en interiores, en exteriores usa lentes oscuros y en interiores puede estar sin anteojos, algo que tengan algún problema de refracción y necesitan mirar más de cerca. El parpadeo que presentan es muy evidente, es algo que podemos sospechar. Esta nena tiene disfunción de conos, pero se da también en la aniridia. Recuerdo una chiquita, no hace mucho, fui justamente al cumpleaños de 15 y en la mesa donde estaba, una mamá, una señora que estaba ahí invitada, comentaba, y cuando era chiquita estaba siempre escondida detrás de la mamá. No estaba escondida detrás de la mamá, estaba evitando que le diera la luz en los ojos y sentir esa molestia total que le da, ¿no es cierto? Bueno, y aquí llega el momento de que empiezan a ir al jardín de infantes, hay que asesorar a la maestra, hay que explicarle que lo siente bien cerquita de ella para hacerle tocar, mirar, y eso es muy útil también para el resto de los compañeros porque pueden pasarse los elementos. Una vez en una clase común de un chiquito de primer grado, en una escuela de formación docente, le habían dado a la practicante el tema del pez. Entonces tuvo la inquietud de preguntar, sabiendo que había un chiquito ciego total en el grado, cómo hacía si ellos se movían con láminas, cómo hacían para lo del pez. Bueno, el asesoramiento fue que llevara jornalitos con un mantelito, ¿no? Se les pidió a cada mamá un mantelito, pero la docente llevó los jornalitos y que los repartió. Fue increíble lo útil que fue para esa clase que los chicos tuvieran acceso a un pescado, porque qué posibilidades tenían de poder tocar un pescado chiquito que es igual a uno cuando crece. Ninguna. Y lo lograron gracias a tener a un compañerito con esa discapacidad visual. A la derecha tenemos otro nene que está integrado también en escuela común, ese nene es otra neurosis congénita del Leber, como la chiquita que estábamos viendo antes. Si observamos la mesa donde está trabajando, vemos una hoja que sobresale. Esa hoja es amarilla, con renglones negros cada más o menos 3 centímetros, donde él tiene anotado ahí el ejercicio que tiene que realizar.
Si nosotros esperamos que lo desarrolle escribiendo, le puede llevar muchísimo tiempo y es un desgaste inútil. Entonces empiezan a incorporar elementos para ciegos, como es el ábaco. El ábaco es un instrumento que todavía se utiliza en China, se utiliza en Japón, pero no para los pobres, sino para las clases altas también. Es una especie de contador, pero que en este caso se llama ábaco, que permite, mediante el movimiento con un eje donde están insertadas esferitas, subiéndolas, bajándolas, llegar al resultado final. Y se usa para todo tipo de operaciones, tanto las mínimas como suma, resta, multiplicación, división, como para al cuadrado, al cubo, etcétera. Y eso los agiliza muchísimo. Y después sí, como verán, tiene el marcador frente a él, va a anotar el número que le dé de resultado. Esto es muy importante. Si los chicos cuando eran chicos veían un poco lo que tienen, hay que tratar de mantenérselo, porque lo van a utilizar para la comunicación. No todo el mundo sabe braille, si ellos dejan mensajes en braille, aunque ahora se usa el teléfono, lo pueden dejar en el teléfono. Pero no importa, el teléfono no deja de ser algo mecánico que puede fallar, pero esto es muy difícil, que un marcador y una hoja lo haga perder. En nuestra Universidad de Buenos Aires hubo un profesor que ya se jubiló y que tenía glaucoma cuando era chico, conservó la vista hasta los 11 años y él sabía todo lo que era matemática, sabía escribir con dificultad, pero lo hacía. Bueno, ganó por concurso la cátedra de matemática en la Universidad de Buenos Aires, después de haber hecho la carrera y estando absolutamente ciego. Pero él ponía un dedo sobre el pizarrón y desarrollaba con la tiza el ejercicio, porque recordaba cómo era cada uno de los números, los signos, etcétera. Estaba preparado para trabajar en el plano vertical, como vimos antes con la nena que estaba trabajando en ese atril con rayas, e hizo toda su carrera de matemático en la Universidad de Buenos Aires. Otro que se había recibido con él, como quería hacer investigación en matemática y acá no estaban dadas las posibilidades, en ese momento se las dieron en Estados Unidos y allá desarrolló todo. Pero acá lo que quiero resaltar es que lo que se logra se mantiene, cómo se busca la forma. Es muy importante que puedan comunicarse y no quedar colgados de elementos. Aquí, como decíamos antes, a la izquierda tenemos una tortícolis muy importante por un nistagmus. Los dos eran iguales. El nene de la derecha tiene fondo de ojo albinoides, tenía un nistagmus tremendo, y para poder bloquearlo y mirar a la distancia, colocan la cabeza así. El de la derecha, por suerte, ya había sido operado con éxito. De cualquier manera, tiene baja visión por el fondo del ojo albinoide, pero la posición social es absolutamente diferente y la comodidad de él y el desarrollo de su cuerpo es absolutamente distinto si se logra, mediante la cirugía, enderezarle la cabecita. Bueno, aquí a la izquierda y arriba tenemos una muchacha que hoy es abogada, mediadora, que nació con que tuvo, mejor dicho, porque no nació con la retinopatía, la adquirió durante sus primeras semanas, pero que conservó visión de un ojo por bastante tiempo, más o menos hasta los 18 años. Pero durante todo ese tiempo fue siempre muy activa. Los padres le dieron la posibilidad de que haga lo que ella quería, nunca la limitaron, porque tenían otros hijos normales y sabían que los otros se golpeaban y no podían evitarle que ella no se golpeara, porque formaba parte del crecimiento. Todas las posibilidades, ahí la ven trepada a un árbol y a la derecha haciendo equitación. Llegó a hacer salto, un salto mínimo, pero lo logró hacer, porque se adaptaron los bordes del freno que tenía para
saltar. Ahora está totalmente ciega, sigue haciendo irritación. Lo que presenta ahora, que no presentaba antes, era grandes problemas de equilibrio, pero se le está ayudando porque tiene pasión por el caballo. Esto ya no va a saltar, pero sí puede ir al trote y bueno, vamos viendo cómo vamos siguiendo. Ella es, cuando quedó absolutamente ciega, rechazó el uso del bastón. Rechazó el uso del bastón. Muchas personas, adultas sobre todo, y chicos también cuando se les da el bastón, lo rechazan. En el caso de los chicos, cuando llegan a la adolescencia, porque los papás confirman que realmente es ciego total y necesita el bastón, o ve un poquito y también necesita el bastón. Y en el caso de los adultos lo rechazan porque es la muestra visible que avisa que es ciego, pero el bastón es imprescindible. Después les voy a mostrar, ella optó por el perro guía. El perro guía no tiene la comodidad y la libertad y la independencia que tiene el uso de un bastón. Voy a hablarles un poquito del bastón porque con esto los quiero instar a la observación de los pacientes. El método que usan, ustedes los verán por la calle y oirán un ruidito que hace tac-tic-tac, sí, porque es una técnica de roce y ritmo, pero fue desarrollada por un médico oftalmólogo que observó a los pacientes veteranos de guerra que habían quedado en los hospitales de Estados Unidos, era jefe de oftalmología justamente de un piso, y observaba que agarraban cualquier cosa que fuera larga para rozar la pared y llegar a alguna abertura, y ahí tocaban y golpeaban el borde para entrar a esa abertura, que se suponía que era una. Entonces él creó este método, él como médico oftalmólogo, y fue adoptado por todo el mundo, pero hablo del mundo del universo, con el método de ritmo y que les permite prever qué tipo de dificultad puede haber en el piso, porque va delante del pie que luego va a adelantar. Eso requiere un entrenamiento en rehabilitación que no es muy largo, pero que es imprescindible. Y les da la libertad para andar por todos los medios de transporte, por todas las calles. Por supuesto, de noche, cuando llegan, no solo de noche, perdón. Lo que no les da la libertad es para cruzar solos la calle, pero sucede que si algunos viven en el Gran Buenos Aires o en la noche de la capital sale y no hay gente que los pueda ayudar a cruzar, lo colocan de una manera determinada como para que si aparece algún automovilista lo vea y lo frene. El bastón no es cualquier bastón, es un bastón que se puede prolongar, pero que además cuando lo adquieren tiene que tener la altura del esternón para poder hacer el uso a distancia y se considera como si fuera una prolongación del dedo índice. Como no pueden ir gateando tocando el piso, lo van tocando con el bastón, pero tiene que tener la altura del esternón para que les sea útil. Ahora vamos a ver a esta muchacha que les comentaba antes que optó por el perro, tuvo que hacer el entrenamiento, pero para hacer el entrenamiento tuvo que aprender a usar el bastón. Claro que estaba en un lugar con todos sus las personas similares a ella con la misma discapacidad y no tuvo inconveniente. Pero era muy importante hacerlo para después poder darle las órdenes al perro. Este es un videíto. Está con el entrenador practicando. Ahora va a llegar a la esquina. Nosotros no tenemos que agarrar a una persona cuando la vamos a ayudar a cruzar del brazo, sino que ellos tienen que tomarse el brazo. Bueno, ahí cruzó, le da la orden al perro. Ahora va a
momentos del entrenamiento. Bueno. Este perro está sumamente entrenado. Bueno, bien. Pero espontáneamente muchas veces los animales se dan cuenta de la situación. Ella, antes de tener el perro guía, tenía un perrito común que la había acompañado durante bastante tiempo cuando todavía veía un poquito. Pero resulta que ella le decía, vamos a la farmacia, que el perro agarraba para el lado de la farmacia. Ahí se manejaba por el olfato, lógicamente, cuando estaban llegando. O le decía, bueno, ahora vamos por la puerta de atrás de donde vivimos, y el perro agarraba para ese lado. Son realmente muy intuitivos. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es la tecnología hoy para ayudar a las personas visuales en base al uso del celular. Saben que los celulares pueden utilizarse para muchísimas cosas. Y en el caso de los ciegos le da muchísima accesibilidad. Lo tienen tanto en las computadoras como en los teléfonos. Este muchacho, ahora ya padre de 4 hijos, con un premio de la UNESCO, porque él fue el creador de Tiflonexos, que les dejo ahí por si tienen necesidad de consultar o buscar algún tipo de orientación para los pacientes de ustedes. Es creador de una biblioteca con muchísimos libros que no solo sirven, son audibles para personas que no ven, sino también para personas con problemas motores. Es el que estaba en la foto con el abaco. Acá ya está absolutamente ciego, pero van a ver el desenvolvimiento que tiene gracias al uso de todo lo que ya había logrado. Aparato específico para personas con discapacidad visual que hace menos cosas que el iPhone, te lo pone. Un momento. Aparato específico para personas con discapacidad visual que hace menos cosas que el iPhone, te lo cobran $5.000, $6.000. Entonces, lo importante de esto, de usar tecnología también, que tiene múltiples usos y múltiples posibilidades. Estoy contando todo rápido, porque no tenemos mucho tiempo, qué sé yo, ya creo que son casi las 9, pero contar que todo esto existe. Les quería contar este aparatito cordobés, que se me colgó y no habla, pero se lo muestro. Esto es como un celular, pero fíjense, pues esto está buenísimo para alguien que está empezando a usar la tecnología. Es un celular, que aparece una pantalla de un celular, pero tiene una plantilla puesta, no sé si se ve, si tiene el perro paso para que lo toquen, donde tiene marcados agujeros que son los botones para distintas funciones. La flechita de los cursores, el enter, el botón para volver atrás, para opciones. Son poquitos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 botones. ¿Y esto qué hace? Sí. No me está hablando. ¿Se ve, no? Sí. Por ser en el uso de las manos. Bueno, esto tiene distintas funciones y un montón de accesorios. Por ejemplo, esto. ¿Esto ves que es un anillito? Es una cámara. Yo puedo conectarle la cámara y apuntar a lo que yo quiero leer, o que quiero que me diga qué es, con el dedo, y de esa manera me saca la foto, la procesa y me dice lo que es. Es como intuitivo. Acá está con el anillo, lo que ellos dicen es más marketingero ponerlo en un anteojo, pero también dicen algo importante, que es que el anteojo es útil para personas que están acostumbradas a mirar. Digamos, yo tengo un anteojo, apunto para tal lado, pero para una persona que no ve, que por ahí nunca usó funcionalmente la vista, el anillo es más intuitivo que el mirar. Entonces, fíjense que es una camarita que se puede enganchar en distintas cosas. Ahora lo voy a romper cuando lo quieras enganchar. Entonces esto lo podrías enganchar también en un anteojo, o lo podrías enganchar en donde te sea muy útil. Y entonces
lo hace maleable, que vos con la cámara podés sacarle una foto a algo y si es un texto te lee el texto, si es una imagen te describe la imagen. Después tiene este escánercito que mostraba, este escáner manual, entonces puedo agarrar un texto y leerlo. También tiene que vos le podés cargar libros, le podés poner un pendrive con libros tanto en audio como en texto y tenés distintas opciones para leer ese libro en este dispositivo. Después tiene algunas funciones específicas, como no sé, que le sacas una foto a una boleta, un servicio, y como que trata de encontrarle, porque en vez de hacerte la foto de toda, o leerte toda la boleta, te busca la información puntual, como no sé, el precio que tenés que pagar, la fecha de vencimiento, como para hacerlo más fácil. Y lo bueno de este proyecto es que lo desarrollan unos cordobeses. Entonces, no es algo que hay que importar, que sale carísimo en origen y además acá te lo cobran más carísimo con la excusa de que ahora es difícil de importar y un montón de cosas. Entonces, lo bueno de esto es que es algo que se hace acá. Hoy este aparato con todos los accesorios, con el escáner, con el anillo, con el adaptador para poder conectar un pendrive o un teclado. Perdón, porque además acá vos podés tomar notas. Entonces, vos podrías llevar esto a una clase y con un tecladito con un teclado que le conectas, en vez de andar con la compu, andar con esto y el teclado. O un teclado Bluetooth, que son chiquitos. O le podés poner un pendrive para pasar información, incluso podés hacer notas de voz también, grabar cosas con tu voz. Y este aparato, por ejemplo, sale 165.000 pesos. ¿Es caro? Sí, pero no lo tenés que traer del exterior, lo podés pagar en cuotas, todas estas cosas que tienen que ver con tenerlo dentro del país. Y a veces no se lo conoce, y a veces la gente se gasta un montón por tenerlo del exterior que hace más o menos lo mismo. Disculpe, ¿el escáner también lo hizo Autodesk? Este escáner en realidad no lo compran, lo incorporaron al aparato. Este escáner es un escáner comercial, manual, que se usa con otra cosa, pero bueno, ellos lo que hacen es usarlo conectado al prócer se llama este aparato. Entonces, nada. Bueno, hasta aquí llegamos. Nuevamente los insto a observar mucho a los pacientes, a no perder la esperanza en la recuperación. Cuando yo empecé, los chiquitos que nacían con cataratas terminaban ciegos, ahora ven el pizarrón, copian y nos miran. Cuando empecé, los que nacían con glaucoma se quedaban ciegos, ahora no. Las retinopatías del prematuro eran una ceguera segura, pero gracias a la observación de ustedes y al avance de la investigación, logramos que todo esto fuera pasando, fuera estando. Lo mismo el que pudo describir y hacer el uso del bastón, como les explicaba, que era médico oftalmólogo. Siempre observando al paciente, tomándose tiempo en la parte de la observación, de las actitudes, de la posición de la cabeza, ubicarlos en el consultorio, que nunca les dé la luz a los ojos, sino que les venga siempre la luz de atrás, etc. Mucho éxito y muchas gracias. Hola, licenciada. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer a la licenciada antes de terminar la charla? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, dicen muy clara la clase, licenciada. Creo que no veo preguntas. Bueno, me alegro que haya sido clara. Pensemos que no es algo de laboratorio, por favor. Son personas que tienen que salir adelante. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, licenciada, como siempre, un placer tenerla hace tantos años, que esté participando en la carrera, en el curso. Muchas gracias a usted y a la persona que está con usted, que la estuvo ayudando en la parte técnica. Y bueno, un placer tenerla, ¿sí? Igualmente, Fabio.
Gracias a vos. No, por favor, licenciada, un saludo grande. Bueno, ahora vamos a continuar. La siguiente clase está a cargo de la doctora Carolina José. La doctora está con un inconveniente familiar, a lo cual me pidió que pasemos la charla grabada para que ustedes no perdieran la clase. Así que yo ahora voy a compartir la charla grabada de la doctora, ¿sí? Gracias. Bueno, vamos a tratar de analizar herramientas de estudio que tienen por finalidad brindar información sobre el estado de la motilidad ocular y sobre las condiciones sensoriales. Y vamos a intentar que suceda sin que todos se queden dormidos. Vamos a ver si lo logramos. En base a los contenidos, el repaso de conceptos, muchos tienen que ver con los que ya dio el doctor Parra, por lo cual no voy a repetirlos, los vamos a pasar, de todos modos les va a quedar en la clase. El repaso de conceptos, la alteración de la visión binocular, y vamos a hablar un poquitito de lo que tiene que ver con la práctica básica de qué podríamos hacer nosotros en un consultorio de los que habitualmente nos manejamos como residentes en cuanto a lo que tiene que ver con el examen sensorial y el examen motor. Esto, como les conté, es lo que el doctor ya les habló de lo que son los atributos de la visión binocular. No me voy a detener porque lo explicó perfectamente el doctor. Vamos a pasar estos puntos. Y nos vamos a ir directamente con la alteración sensorial en el estrabismo, que para eso, como les comentaba recién, fue muy importante todos los conceptos básicos que les explicó el doctor Parra de lo que tiene que ver con los atributos de la visión binocular. Entonces, la alteración sensorial en el estrabismo está la diplopia y la confusión. Y la adaptación a estas alteraciones tienen que ver con la supresión y la correspondencia retinal anómala. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, el doctor explicaba esto de los puntos correspondientes y del área de Panum, del oróptero, que es tan importante esa localización espacial de objetos que van a estimular un punto en la retina de cada ojo, que el punto de un ojo se va a corresponder con el otro. ¿Qué pasa cuando todo se altera en situaciones de pérdida de alineamiento ocular, donde esto de la binocularidad se ve alterado? Entonces, ¿qué es la diplopia? Al presentar el estrabismo, el objeto fijado impresiona, ustedes ubíquense en situación, un ojo mirando al frente, el ojo fijado por el ojo dominante y el otro ojo fijando por una parte extrafoveal. Entonces, presentar el estrabismo, el objeto fijado impresiona la fovea del ojo fijador y un punto extrafoveal del otro ojo que proyectará normalmente a una zona del espacio diferente al de la mácula del ojo fijador. ¿Y esto qué va a pasar? Va a provocar lo que conocemos como diplopia. Esto yo quiero que quede claro porque voy a mostrarles una forma básica y simple en consultorio de poder ponerla de manifiesto. Ahora bien, el otro aspecto que puede aparecer en forma conjunta, inclusive de alteración sensorial en el estrabismo, es lo que conocemos como confusión. Como les comentaba, ocurre en simultáneo con la diplopia y está dada por la estimulación de puntos correspondientes a los ojos por diferentes objetos. ¿Qué quiere decir? Que captan dos objetos en el mismo punto y genera una imagen confusa y superpuesta. Entonces, si dijimos que la alteración sensorial en el estrabismo puede provocar y poner de manifiesto la diplopia y la confusión, lo que va a intentar todo el sistema visual y la corteza visual es de algún modo reparar esto que está sucediendo. Entonces, esta adaptación sensorial va a provocar
supresión y correspondencia retinial anómala. ¿Qué sería esto? Vemos que la diplopia está manifestada por la visualización de la duplicación de la imagen. ¿Qué sería la supresión? Es sensorial que se presenta en binocularidad y está destinado justamente a evitar la confusión de imágenes y la diplopia. Y consiste en la eliminación cortical de la percepción de un estímulo visual. Entonces, esto es adaptación. Lo que va a hacer el sistema en el corto o largo plazo es tratar de adaptarse para no seguir percibiendo esa imagen o esa imagen confusa. En el ojo desviado se originan dos escotomas. La fobia, que va a evitar la confusión, y un escotoma extrafoveal que va a evitar la difusión. Entonces, como les dije, estos son mecanismos de adaptación. Ahora bien, ¿qué sucede con la correspondencia retinal anómala? Dijimos que cuando un objeto estimula un punto retina, en un ojo, en el otro ojo va a haber un punto correspondiente. Ahora, ¿qué pasa si ese punto no es la misma localización en un ojo y en otro? Es un punto extrafoveal. La adaptación sensorial binocular a la situación de desviación, un área extramacular del ojo desviado adquiere la misma proyección espacial que la fobia del ojo fijador. Ambas se comportan como puntos correspondientes. Entonces, lo que sucede en realidad es que toda la retina del ojo desviado sufre un defecto sensorial en ese intento de mejorar la binocularidad. Lo que está pasando es que hay una necesidad tal de poder resolver esa confusión y esa diplopia que se genera secundariamente todo este desplazamiento sensorial para poder paliar esa situación. En este caso, a diferencia de la correspondencia retinal normal, donde el ángulo subjetivo son iguales, en este caso el ángulo subjetivo es menor que el objetivo. Y de la correspondencia retinal surgen dos variantes que no quiero que se compliquen, simplemente las voy a mencionar. Esto pueden profundizarlo mejor con las diferentes bibliografías que proponemos. ¿Y qué es la correspondencia retinal anómala armónica? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la mácula del ojo fijador proyecta al mismo lugar que el punto extramacular del otro ojo donde cae la imagen. Esto es armónico. Ahora, ¿qué pasa cuando el ojo fijador proyecta en un punto extramacular del ojo desviado en un sitio que se encuentra entre la mácula y el punto donde cae la imagen? O sea, no es donde cae la imagen, sino en un punto medio entre la mácula y donde cae la imagen. Esto es disarmónico. Correspondencia retinal anómala armónica y disarmónica. Son dos situaciones de la correspondencia retinal anómala. Y entonces ahora bien, a lo que sí quiero que nos quede como concepto, todo el resto, creo que lo más importante, por eso me salté la primera parte, son conceptos que podemos reforzarlos también con la bibliografía. Y en cuanto al examen sensorio motor, yo me gustaría como plantear esta situación, porque seguramente después de todos estos conceptos que uno cree tener un mareo increíble, cree no entender nada y pensar que nunca va a poder hacer una evaluación de este tipo en consultorio, créanme que las herramientas las tienen a mano y están ubicadas muchas veces en un sitio que nunca observamos hasta en la caja de pruebas. ¿Qué herramientas conozco para valoración sensoria motora? Cuento con algunas en consultorio, si bien algunas son muy específicas y que probablemente las tenga quien hace pediatría y estrabismo, neuropatología que hacen mediciones de las parálisis, pareces, evaluación sensorial, pero hay herramientas básicas con las que sí contamos. Fíjense que si le sacamos un poquito el polvo a esta partecita de la caja de prueba, acá vamos a encontrarnos con un vidrio rojo, con un vidrio verde,
probablemente hay cajas que tienen inclusive un Provin de estrías de Bagolini, que ya vamos a ver de qué pueden servir. Ahí tienen simplemente un Provin neutro que es opaco y que lo pueden transformar en estrías de Bagolini. Al neutro, al 02 pequeñito de los Provines también lo pueden transformar en una estría de Bagolini. Ahora les voy a mostrar cómo podemos hacerlo. Y también tenemos una pequeña cajita de prismas. O sea que con estas pequeñas herramientas podemos tener algo de información sensorial que no es menor para saber cómo es el estado del paciente que estamos evaluando. Entonces, debemos ser prolijos y organizados, tal como cuando evaluamos el examen completo oftalmológico, pero cuando tenemos un paciente con alteración motora, con algún tipo de estrabismo, de parálisis, si le parece, alguna restricción o un estrabismo congénito, comitante, tenemos que tratar de conocer y hacer un detalle de estos puntos que no se nos deben pasar, porque sí nos van a ayudar mucho con cómo vamos a continuar, cuál va a ser el tratamiento, el seguimiento a plantear. Y acá lo importante es, como siempre, dentro de todo nuestro examen completo oftalmológico, una buena toma de agudeza visual tanto de cerca como de lejos, con y sin corrección. Debemos actualizar la refracción bajo cicloplegia. Debemos conocer el estado de estereosis, que el doctor Parra les habló muy bien de lo que significa la estereosis. Saber cuál es el ojo dominante, saber cuál es su situación de fusión, que ahora les voy a uno de los test posibles para poder evaluar y que en consultorio lo tenemos generalmente, y saber el estado motor, que existe alguna fobia, que existe alguna atropia, o si el paciente se encuentra en ortotropia y ortodontia. Entonces, para evaluar la estereosis, créanme que tenemos test que son súper divertidos en niños, les encanta hacer estos test. ¿Y qué es la estereosis? Como les comentó el doctor, es la propiedad binocular, por eso lo evalúo binocular, de utilizar señales de disparidad para construir una percepción de profundidad. No es más que la evaluación de las tres dimensiones, de visión de profundidad. La agudeza visual, la fusión y la estereosis están bastante desarrolladas en los 4 meses, pero no se establecen firmemente y por tanto son vulnerables, y esto es muy importante, los primeros 8 años de vida, que es el periodo crítico, donde si algo sucede, me puede alterar la estereoagudeza también, no solo la agudeza visual, sino también la estereoagudeza, y también la posibilidad de fusionar. El valor normal tiene un rango entre 15 y 140 segundos de arco, y lo que sí es importante, que requiere, para poder valorar la estereoagudeza, de un mínimo de agudeza visual de 0,3, 3 décimas, porque por debajo de 0,2 desciende el valor de estereoagudeza. La valoración de la estereosis muchas veces nos sirve también por ejemplo, en el caso que yo hago oftalmopediatría, cuando sospechamos algún tipo de simulación con niños con agudezas visuales de 1 décima, de cuentadedos, y que tenemos muchas situaciones de simulación en niños, valorarle la estereoagudeza y que tenga una buena estereoagudeza nos puede hacer pensar que ese cuentadedos, visión luz o 1 décima no sean reales. Eso como dato de color. En cuanto a cómo valoramos correspondencia sensorial, recuerden que hablamos de lo que es la correspondencia sensorial normal y cómo es la correspondencia sensorial anómala. Yo les voy a mencionar los que probablemente para mí sea más fácil que ustedes puedan poner de manifiesto en consultorios, donde cada uno está ejerciendo en este momento su residencia. Y es el caso del vidrio estriado de Bagolini, el filtro rojo y el test de 4 luces de Word. Fíjense qué fácil que es esto. Vieron que les conté a veces, digamos, tener vidrios estriados de Bagolini no es que uno lo tiene siempre y de rutina, pero podemos usar el menor valor de los provines, el famoso 0,12, que a veces uno utiliza también para pruebas de simulación, y podemos pasarle una delgada capa de algún gel
el lubricante, como en el caso del Carbomer, que es bien espeso, y generar este trazo. Fíjense la imagen de arriba de todo, una película con un trazo lineal. Esto se hace pasándole el dedo por ambas caras con ese gel lubricante. Créanme que lo hacemos así y funciona perfecto. Obviamente, si tenemos los vidrios estriados, genial. ¿Cómo se hace esto? Lo que va a hacer el paciente en binocular, vamos a ponerle la montura de prueba, va a pasarle a fijar una luz puntual a distancia y le vamos a poner las estrías en un ojo que estén a 45 grados en un ojo con respecto al otro. Fíjense, la imagen inferior, la del medio, muestra bien cómo estarían ubicados a 45 grados. ¿Qué vamos a interpretar de esto? Porque como es todo estudio, si yo lo voy a hacer, necesito entender que la respuesta que le dé el paciente, que yo entienda qué está sucediendo con esa sensorialidad. Entonces, va a fijar, acuérdense esto es un estudio que se evalúa binocular. Si el resultado del paciente es una sola luz, y ahí están todas las figuras que yo les voy a ir comentando, una sola luz en la intersección, significa que si ese paciente no tiene estrabismo, es porque tiene una correspondencia retinal normal, ¿sí? Que es la imagen superior de la derecha. Ahora, si veo una sola luz en la intersección en un paciente que tiene una desviación manifiesta, significa que tiene una correspondencia retinal anómala armónica. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se ponen en marcha otro tipo de situaciones de adaptación como la supresión? Y bueno, dependiendo del ojo que suprima, va a anular esa imagen que debería ver con ese ojo. Si la línea está suprimiendo un ojo. Y hay situaciones como más puntuales que nos pueden hacer pensar qué tipo de desviación tiene, si es esotropia o exotropia, o si es alguna desviación vertical, que eso es más fino, no se preocupen y no se compliquen. Lo que sí, si las líneas están entrecortadas, que es la imagen inferior de la derecha, me está hablando que eso, el paciente lo va a referir así. Yo veo una luz puntual en el centro, veo dos líneas cruzadas, pero cercano a la luz central se entrecortan las líneas y dejo de... Eso habla de que tiene un escotoma de supresión. Esto es súper fácil. Yo les recomiendo que lo prueben con ustedes mismos. Que lo hagan, que hagan las estrías con el gel de Carbomer, que las pongan a 45 grados y la luz una que alguien les ilumine con una linterna a distancia. El test de vidrio rojo. Este es un estudio tan fácil de realizar y muchas veces nos sirve inclusive como elemento de valoración en guardia. ¿En qué casos? En casos donde el paciente nos refiere que tiene visión doble y ustedes evalúan la motilidad ocular, no encuentran nada, encuentran que la motilidad es totalmente normal, al menos al examen, porque hay parecias que son tan pequeñitas que a veces con la valoración de versiones y ilusiones es difícil poner de manifiesto. Y si ustedes ponen el vidrio rojo delante de uno de sus ojos, por convención lo ponemos en el ojo derecho, e iluminamos con una luz, van a ver que el paciente les dice, ahora ahí veo dos luces. La ubicación nos va a determinar, la ubicación de la luz roja, va a haber una luz roja y una luz blanca. La ubicación de la luz roja nos va a hablar si esa diplopia es homónima o heterónima. Eso es un punto más fino que ahora les digo. Pero, ¿qué es entonces? ¿Cómo se hace? Fijamos una luz puntual, le colocamos la mont rojo, que como les dije, está en ese sectorcito que a veces no prestamos mucha atención y que está el vidrio rojo y el vidrio verde. Utilizamos en este caso solamente el vidrio rojo. El resultado que entonces va de nuevo, el paciente está sentado, le ponemos la montura, en el ojo derecho le vamos a poner el vidrio rojo y va a fijar una luz puntual que podemos valorarla de cerca. Y le vamos a preguntar al paciente, ¿cuántas luces ve? Si el paciente dice que ve una sola luz, les voy a pedir que miren las fotitos de abajo, significa que fusiona. ¿Qué es esto? Que logra unificar las imágenes y que ve una sola luz que no tiene diplopia. Ahora bien, si el paciente les dice que ve dos luces rojas, podemos ir un poquito más allá y preguntarle, con respecto a la luz blanca, ¿la luz roja se encuentra a la derecha o a la izquierda?
Y eso nos va a determinar si esa diplopia es homónima, y la ve hacia la derecha, quiere decir que es homónima del ojo donde le puse el vidrio rojo, y si la ve hacia la izquierda es heterónima. Y eso me habla si es una desviación convergente o divergente. Lo más importante de esto es que podemos poner de manifiesto una diplopia que a veces no es evidente y muchas veces que en niños pequeños y en algunos adultos que lo ven como algo raro en su alteración, no lo pueden manifestar siempre, no pueden determinar siempre que lo que les está ocurriendo es que se están duplicando las imágenes. Y este es otro estudio que no quería dejar de comentárselos, porque también, como habrán visto que hay muchos directos de los que usamos en la práctica diaria, que una de las funciones cuando gira la perilla es que nos pone de manifiesto una estrella. Esa estrella nos puede permitir hacer este test máculo-macular, que lo que vamos a hacer es lo siguiente. El paciente se sienta, le vamos a hacer fijar a lo lejos, le vamos a hacer fijar en muchos de los proyectores. Acá se los voy a marcar, esa es la estrellita que tiene muchos, que por ahí no le damos mucha importancia, muchos de los directos que utilizamos frecuentemente. Le vamos a hacer fijar una crucecita que esta también está en muchos de los proyectores y en algunos carteles de prueba que no son proyectores también. Le vamos a fijar entonces, con el ojo dominante va a mirar a lo lejos un punto de fijación que puede ser esta estrella. Y en el ojo no dominante, nosotros con el directo vamos a proyectar en su fobia la estrella del bisoscopio que se encuentra en el directo. Entonces, si el paciente, lo que le tenemos que preguntar es lo siguiente. La estrella, ¿la estás viendo, percibís la luz en el centro de la estrella o la percibís por fuera? Y esto va a hablar si el paciente tiene fijación central o fijación excéntrica. Podemos nuevamente volver a repetirle la pregunta y decirle, ¿puedo buscar la estrella? Y te va a decir, ahí la vi. Y nosotros la tenemos proyectada. Si está en el centro de la fobia, es fijación central. Si está por fuera de la fobia, es fijación excéntrica. Entonces, esta es la tercera valoración de la práctica básica que tenemos como herramienta seguro en algunos de los consultorios donde valoramos pacientes. Y también quería hablarles de lo que es la valoración de las luces de Ward, que esto también lo tenemos, fíjense y traten de buscarlo, muchas veces están en el cartel, en los carteles estáticos y en los proyectores también, estas 4 lucecitas, que si bien es un test grosero, que nos va a valorar si hay diplopia, si hay subférica, por supuesto que si queremos hablar de valorar supresión fobial, hay que utilizar otros métodos, pero este es un estudio que como generalmente contamos con esta posibilidad, es una herramienta más de valoración. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner al paciente, va de nuevo, la montura, le vamos a poner en el ojo derecho por convención el vidrio rojo y en el ojo izquierdo el vidrio verde, que como les dije, están en prácticamente todas las cajas de prueba. Y vamos a hacer binocular, siempre con los 2 ojos abiertos, los 4 puntos de Ward. Y le vamos a preguntar lo siguiente, ¿cuántos puntos ves? Si el paciente ve los 4 puntos, quiere decir que fusiona. Ahora bien, recuerden que tiene el vidrio rojo en el ojo derecho y el vidrio verde en el ojo izquierdo. Si solamente ve 2 luces rojas, quiere decir que está suprimiendo uno de los ojos. Y si solo ve luces verdes, quiere decir que está suprimiendo uno de los ojos. Ahora bien, ¿qué pasa si ve más de 4 luces? Puede decirnos que está viendo 5 luces, quiere decir que presenta diplopia. Entonces, a modo grosero, este estudio que vemos en 5 minutos nos puede dar información grosera si el paciente fusiona o si tiene supresión o si tiene diplopia. Y cortito, les
les voy a hablar de la valoración dentro de lo que es la semiología motora, de lo que son las folias y las tropias, que las folias, igualmente esto es un tema que lo van a desarrollar mucho más en el resto de las clases, pero las folias son desviaciones latentes de los ejes visuales y solo se manifiesta al romper la fusión, ¿sí? Cuando tenemos una folia compensada solo se pone de manifiesto cuando rompemos la fusión. En cambio, la atropia es una desviación manifiesta de los ejes visuales que, valorando un paciente en PPM sin poner de manifiesto ninguna prueba, vamos a ver la desviación, la pérdida del paralelismo de ambos ojos. Entonces, uno de los métodos para valorar alineamiento ocular es el test de Hirschberg. ¿Qué es el test de Hirschberg? Es iluminar simultáneamente ambos ojos y observar el reflejo corneal, fíjense las fotos de arriba, con las flechitas marcando ese reflejo corneal, totalmente centrado en la primera foto y descentrado en la segunda foto, y hay una estimación de que por cada milímetro de desplazamiento corneal corresponde a un movimiento ocular de 7 grados. Fíjense que este gráfico habla de que cuando están centrados son 0 grados, cuando están en el borde pupilar son 15 grados, entre el borde pupilar y el limbo son 30 grados y a nivel del limbo 40, a nivel del limbo y por fuera de él 40-45 grados. Ahora, el test de Hirschberg, yo necesito cuantificarlo, voy a tratar de neutralizar ese reflejo con la colocación de prismas. Entonces, ¿a qué se denomina test de Krinsky? Justamente a superponer prismas al ojo fijador hasta que se centraliza el reflejo corneal del ojo desviado, y esa neutralización es la cuantificación del estrabismo. O sea, que si yo empiezo a unir prismas sobre el ojo fijador, coloco 5, sigue desviando, coloco 10, sigue desviando, y en 15 tengo los dos ojos con reflejos centrales, quiere decir que tengo un estrabismo de 15 dioptrías prismáticas. Entonces el Krinsky no es más que la cuantificación prismática del test de Hirschberg. Y tiene otra utilidad, si bien lo utilizamos de rutina, hacemos Hirschberg, hacemos Krinsky y después valoramos el screen test, que es el cover and cover y el cover alterno con prismas. Muchas veces es útil medir estrabismos con pacientes que tienen fijaciones excéntricas o que tienen mala fijación o baja agudeza visual, porque no nos va a permitir utilizar el cover test alterno midiéndolo con prismas, porque la fijación excéntrica o la baja agudeza visual le va a impedir fijar. Entonces es útil en esos pacientes, y bien, como les digo, solemos usarlo en todos. Y el cover test es uno de los tests más importantes en la valoración de la semiología motora. Lo hacemos en fijación lejana, en fijación cercana, con corrección y sin corrección, y siempre en ambas distancias. ¿Qué requisitos necesitamos? Y bueno, un mínimo de colaboración, que tenga fijación central, fijaciones excéntricas utilizamos el Krinsky, y obviamente un mínimo de agudeza visual, y no para eso, si tenemos agudezas visuales muy bajitas, como les dije, medimos con Krinsky. Y el control de la acomodación. ¿Qué significa esto? Que debo tener a mi paciente perfectamente medido bajo cicloplegia, y si requiere el uso de su graduación óptica, debo medirlo con su mejor corrección. El cover test simple o cover and cover test es un estudio que es poco disociante y que permite determinar condiciones sensorio-motores binoculares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a tratar de pensarlo de una forma simple. Tienen 3 etapas. En la primera etapa, fíjense la foto de la nena que está siendo evaluada. En la primera etapa vamos a tapar el ojo derecho y vamos a evaluar qué sucede con el ojo que quedó destapado. En la segunda etapa vamos a obstruir el ojo izquierdo y vamos a observar qué pasa con el ojo derecho.
En ningún momento acá lo que hago es tapar y destapar. Cambio de ojo, tapo y destapo. Y en ese tapo y destapo evalúo qué está sucediendo con el ojo que queda destapado. Nunca alterné todavía, porque ese es el cover alterno. Solamente tapé, destapé, tapé, destapé. Y la tercera etapa tiene la finalidad de evidenciar folias. Si en las dos primeras etapas hay ortotropia, entonces en esta tercera etapa lo voy a dejar ocluido un tiempo más prolongado, porque ahí sí intento romper fusión. Recuerden que les dije que las folias son latentes y se ponen de manifiesto cuando hay una situación donde se rompe la fusión. Acá voy a tratar de entender que lo que está pasando con este paciente es que tiene alguna folia. Ya vi los dos primeros pasos, no había pérdida, no había pérdida de paralelismo, no hay movimiento de ninguno de los ojos. La tercera etapa me va a evidenciar folias. Entonces dejo ocluido un ratito más, rompo fusión y observo qué sucede, pero esta vez con el ojo que está debajo del oclusor, el que tengo tapado. Si el ojo se desvía lentamente hacia la posición de reposo fisiológico porque realicé una ruptura de fusión al dejarlo tapado más tiempo, entonces estoy en presencia de una folia. Y si no hay movimiento, etapa 1 no hay movimiento de ninguno de los dos ojos, etapa 2 no hay movimiento de ninguno de los dos ojos, en la etapa 3 me mantuve un poco más ocluido para romper la fusión y no hay movimiento de ninguno de los ojos, quiere decir que el estado de este paciente es de ortotropia. Entonces esta primera etapa es muy útil para la valoración de folias. Cuando evalúo el cobertés alterno, acá sí voy a pasar de un ojo al otro, de un ojo al otro. Entonces, ocluir alternadamente uno y otro ojo, observando qué sucede con el ojo que está desocluido. Este sí es un estudio altamente disociante, interrumpe la visión ocular e inactiva el reflejo de fusión. Y se manifiesta la desviación en toda su magnitud. Quiere decir que acá sí ponemos de manifiesto, porque rompemos fusión y disociación, toda la desviación que tiene nuestro paciente. Entonces, ¿qué queremos evidenciar? ¿Cuál es el objetivo de este test? Evidenciar la desviación total. Por eso nunca lo tengo que hacer de inicio. Si yo de entrada lo que hago es ocluir un ojo y el otro alternadamente, o sea, hacer un cobertés alterno, me perdí la posibilidad de evaluar si ese paciente tenía una folia. Después me va a costar entender si tiene una folia. Entonces, por eso el paso es, paso 1, cover and cover, con las 3 etapas, y después pasamos al cover test alterno. ¿Y qué sucede si yo ese cover test alterno quiero cuantificar esa desviación? Determiné que si tengo desviación. Yo quiero saber de cuánto es el monto de esa desviación. Y bueno, voy a superponer prismas hasta neutralizarlo. Lo mismo que hice con el Hirschberg. Y le superpuse prismas y eso se llama método de Krinsky. En este caso, el cover test alterno lo puedo cuantificar también con prismas. Entonces, la medición prismática me va a cuantificar la desviación total. Si yo quiero cuantificar, hay 3 métodos que son de importancia, que es el Hirschberg, vamos a ir uno por uno, que es el Hirschberg, que se expresa en grados, que se basa en la medición del reflejo corneal, y que sabemos que estos grados tienen un equivalente en la medición prismática, que es aproximadamente, la cuantificación en grados es aproximadamente el doble en prisma. Esto es, les digo aproximadamente porque la equivalencia es de 4 grados, que es aproximadamente similar a 7 dioptrías prismáticas. Cuando el test de Krinsky, entonces, cuando el test de Hirschberg nosotros lo prismamos, es lo que denominamos como test de Krinsky, y se utilizan prismas hasta que centramos el reflejo corneal, y esa es la valoración de la medición, de este estrabismo. Ahora, como les mencioné, que el Krinsky se utiliza sobre todo en niños pequeños, con menos colaboración, en baja visión, en fijaciones excéntricas, pero podemos valorar con todos los pacientes con estrabismo. Y el cover test alterno requiere un mínimo de agudeza visual, requiere de más colaboración,
y de fijación central. Y lo que hacemos es justamente, se basa en romper la fusión de los dos ojos para lograr la desviación total. Y el método con prisma lo que vamos a hacer es colocar el vértice del prisma hacia la desviación, como la punta de flecha, para recordar hacia dónde lo ponemos al prisma. La punta de la flecha indica hacia dónde está el ojo desviado, y agregamos prismas hasta neutralizar la desviación, y esa es la medición prismática del estrabismo de nuestro paciente. Entonces, en todo estrabismo es importante realizar un examen oftalmológico completo, conocer el estado sensorio-motor, porque esto, y debemos ser prolijos en la valoración, porque cuando uno es sistemático, como en todo examen oftalmológico, pero en la valoración también sensorio-motora, esto me va a permitir a mí notar cambios a lo largo de la evolución de un paciente, poder ofrecer diferentes tratamientos, o saber en quiénes no puedo implementar ciertos tratamientos, y conozco bien lo que tiene que ver con su función sensorial y motora. Entonces esto me va a ayudar a mí a tomar una buena terapéutica y adecuada. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo. Acá terminó la grabación. Así que después cualquier cosa, duda que tengan sobre esta clase, le preguntarán en la clase integradora a los coordinadores, ¿sí? Bueno, que tengan buena semana y nos estamos viendo la semana que viene. Gracias. Acá tengo.